Bueno, muy bien. Hemos hablado, ahora es momento de escuchar. No a una persona, sino al Señor. Cada vez que abrimos la Biblia, la palabra de Dios, es Dios el que nos quiere hablar a cada uno de nosotros. Como siempre digo, cuando me toca hablar, a mí en primer lugar. Y cuando meditaba y pensaba en este hermoso libro que estamos estudiando los miércoles, el libro de Nehemías, mientras lo vamos buscando, pensaba en eso tan hermoso que vivió Nehemías y el pueblo. Ellos vivieron un tiempo de reconstrucción. Estamos viendo allí cuando el Señor mueve los hilos de la historia y toca el corazón de un rey, y toca el corazón de Nehemías, y toca el corazón de Esdras, y toca el corazón de Zorobabel, y toca el corazón de los hombres, de las mujeres del pueblo. Y vemos que hay personas que son cristianos o que creen en Dios, personas que no, pero como Dios está más allá o está sobre cada uno de ellos. Recién dábamos gracias y a los segundos pedíamos, como el Señor nos pide que intercedamos por los gobernantes. Y el Señor está arriba de todo. Ese es nuestro Dios. Ese es al que le hablamos cuando oramos. Ese es el que está al lado nuestro. A ese Dios el que muchas veces defraudamos. Y me gusta Nehemías, porque vemos que un hombre común y corriente como él se dejó utilizar por Dios. Y Dios hizo una obra maravillosa en su vida. Y podemos decir, qué gran líder fue Nehemías. Pero podemos decir, qué gran hombre de Dios que fue Nehemías. Qué lindo es que el día de mañana digan eso de vos y de mí, con nombre propio. No para buscar una gloria, no para exaltarnos a nosotros mismos, sino como escuchábamos hace un ratito, somos instrumentos con manos abiertas para que Dios nos utilice para beneficios de otros. Y me encanta Nehemías. Vamos a hacer un repaso rápido. Vemos allí en el capítulo 1, como recién decíamos, cómo Dios mueve los hilos de la historia y toca el corazón no solo de personas que creen en Él, sino toca el corazón de personas que no creen en Él, de reyes. Y como Nehemías, el copero del rey, va y habla con el rey y le dice, pasa tal y cual cosa y necesito esto. Y el rey le dice, sí, anda, te voy a dejar. Y en el capítulo 2 vemos un poquito cómo este rey Artajerjes deja a Nehemías ir y vemos cómo él viene o él vuelve a Jerusalén, una ciudad destruida, una ciudad en ruina, una ciudad, como podríamos decir hoy en día, Ucrania. Y cómo Dios utiliza a Nehemías en el capítulo 2, en el capítulo 3, y no solamente a Nehemías, sino a todo el pueblo, a reconstruir una ciudad, Jerusalén. Pero qué doloroso que es el capítulo 4, el cual veíamos
el miércoles pasado, donde personas empiezan a atacar la obra, pensando que es obra de hombres, es obra de Nehemías, es obra del pueblo. Y ellos empiezan a atacar la obra. ¿Cómo empiezan? A través de la burla. Siguen a través de conspiraciones. Y por si fuera poco, siguen, como vamos a ver hoy, por medio de extorsión. De muchas maneras se puede atacar la obra de Dios. Y hoy nos toca ver cómo en el capítulo 5, el gran hombre de Dios, este gran líder, Nehemías, enfrenta este conflicto. En el capítulo 4 veíamos que el conflicto no era tan interno, sino era más externo. Pero ahora el conflicto está adentro. Y me hacía pensar en mis años de iglesia. Y me hacía pensar en nuestras iglesias. Las iglesias de la asamblea, de los hermanos, como le quieran llamar. Y con dolor en el alma, veía como grandes iglesias, que teóricamente tenemos que reflejar a nuestro Señor, se rompen, se dividen. Y uno va para allá, y otro va para allá, y otro va en otra iglesia, y otro... ¿Y por qué? Porque muchas veces el egoísmo del ser humano entra. Y nos olvidamos de la misión que tenemos como hijos de Dios. Qué triste. Eso pasaba en el capítulo 5 de Nehemías. Y Nehemías tenía que lidiar con esto. Ellos estaban allí en esta reconstrucción, iban subiendo metro tras metro, pero allí estaban los conflictos. Ahora, miren cómo comienza el capítulo 5. Dice: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido préstamo, grano para comer y vivir. Y había quien decía: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quien decía: hemos tomado préstamo dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, le dicen a Nehemías, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Acá podemos ver que ya el conflicto era interno. Como el pajarito, en esas propagandas que vemos, cómo empezó a comer, ya abrió el cerebro y ahí entró. Y en este capítulo 5 vemos cómo ya mujeres se levantan a hablar de cosas que eran reales, de que estaban pasando. Pero me encanta ver un poquito más allá. Y vemos que detrás de estas voces de las mujeres, o de esta mujer ahí en el versículo 1 cuando hablaban, veíamos el capítulo 4 que habían algunos que querían destruir. Pero si vemos un poquito más allá, vemos que detrás de ese corazón de piedra había alguien motivando.
Y dice 2 Corintios capítulo 2 versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, no ignoremos sus maquinaciones. ¿Cuántas veces nos dejamos utilizar por el enemigo? Esto no quiere decir que tenemos que ver a Satanás en todos lados, pero sí tenemos que tener cuidados, hermanos, porque vivimos en un mundo gobernado por el enemigo. Veníamos charlando en el auto con Luz y me tocó hablar hace una hora atrás en otra iglesia por Zoom. Y le decía a Luz, no sabés, quedé destruido después de hablar. Y veníamos charlando y Luz me dijo algo tan importante y tan real. Me dice, ¿sabes por qué pasa eso? Porque no tenemos lucha contra sangre y contra carne. Y cuando uno muchas veces, sin darse cuenta, entrega la palabra de Dios y está hablando, no es uno que está hablando. Es el Espíritu Santo que está hablando a través de uno. Y hay alguien, junto a sus huestes espirituales, que no quiere que hablemos. Y es así. Y acá estaba pasando exactamente lo mismo. Como Satanás enseguida quiere meterse y se mete. Y muchas veces nosotros le dejamos. Por eso, como escuchamos también el miércoles pasado, algo tan importante que no nos tenemos que sacar de nuestra mente. Efesios capítulo 6. Tenemos que andar como soldados, con nuestra armadura que Dios nos proveyó. Ahora, Nehemías eso lo tenía claro. Y me encanta ver cómo él resuelve este conflicto interno. Lo resuelve como lo tendríamos que resolver cada creyente espiritual. ¿Cómo resuelve Nehemías? Vemos que del 1 al 5, recién lo leíamos, él lo primero que hace, escucha. ¿Cómo cuesta hoy en día escuchar? Nos gusta hablar mucho, pero nos gusta escuchar poco. Él, en estos primeros 5 versículos, escucha las quejas. A ver qué tienen para decir, digan todo, descarguen. Y ellas empiezan en el versículo 3, hay hambre, en el versículo 4 hay muchos impuestos elevados que no podemos pagar, en el versículo 5 hay usura. ¿Qué quiere decir la usura? Había un alto interés que ellos no podían pagar. Y él escucha todos los problemas, que eran problemas reales. Y acá podemos también sacar algo más para nosotros. Porque no nos olvidemos que ellos estaban trabajando en la obra que Dios quería que trabajasen. Muchas veces nos creemos que porque estamos trabajando en la obra no nos va a pasar nada. Nos va a ir todo bien. Cuando muchas veces no es así. Cuando muchas veces trabajar para la obra de Dios trae muchas veces cosas tristes, conflictos, problemas. Ahora, qué lindo que es actuar como actuó Nehemías, escuchó. ¿Y después qué hizo? Reaccionó. Versículo 6 dice, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Muchas veces creemos que los creyentes somos todo amor y paz, o que tenemos que ser así. No, ¿cómo te vas a enojar? Vos tenés que mostrar al Señor. El enojo en la Biblia no es malo. Jesucristo se enojó. ¿Se acuerdan cuando Él entra al templo y ve las cosas que estaban haciendo? ¿Qué hizo Él? Tiró todo. No le dijo, a ver, chicos, muévanse un poquito, saben esto, qué mal que están. No. Sacó patadas todo. Jesucristo.
Ahora el problema es cuando ese enojo va más allá. Nehemías se tomó, ¿qué quiere decir esto que se enojó? Se tomó el problema en serio. Como Jesús, en este ejemplo que dábamos, se tomó el problema en serio. ¿Qué estaba pasando en el templo? Habían hecho cueva de ladrones. Qué lindo cuando nos tomamos el problema en serio. Porque muchas veces hacemos este primer punto que decíamos, escuchamos la queja. Me siento con mi esposa, dale, quejate, y escucho la queja de ella. Después hago lo que yo quiero. Después de la escucha, viene una reacción. Y me muestra esta reacción que verdaderamente presto atención a este problema. Y me gusta porque después de esto, él no siguió creciendo en enojo. No es que dijo se enojó y ya hubo algo más. No, ¿qué hizo después de enojarse? Versículo 7. Entonces lo medité. Me encanta cómo él trabajó este enojo, esta ira, como la tendríamos que trabajar nosotros cuando nos pasa algo así. Lo primero que él hizo, meditó. Y me gusta esto porque ¿qué es meditar? Meditar es calmarse un poco y empezar a reflexionar. Es a carburar, a pensar. Mirar ese mismo problema de distintos puntos de vista. Eso es meditar. Ahora, después de meditar, él hizo algo. Ya pasó a la acción. Dice, y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije. Allí vemos que no solamente meditó, sino después de meditar, él reprendió, él confrontó el problema. Él dijo, muchachos, ya lo escuché, ahora me van a escuchar a mí. Vamos a hablar. Ahora me gusta porque él fue directamente a reprender a los oficiales, a los funcionarios, ahí a los nobles, a los que tenían la verdadera responsabilidad. Él no fue a, che, Gonzalo, no sabe lo que está pasando. Ah, Delina, no sabe lo que está pasando. Y ya después Gonzalo le cuenta a Marce lo que está pasando. Y después Marce le cuenta a Nadia lo que está pasando. Y ahí se empezó a tejer. No, él fue derecho con el que había, o con los que había a hablar. Él no se indignó y empezó a crecer esa raíz y seguir, no. Él tampoco criticó. ¿Por qué mandaron a las mujeres a que hablen? ¿Por qué no vinieron ustedes? No, él lo criticó. Él fue derecho a hablar, a reprender a los nobles y a los oficiales, a los que tenían la responsabilidad. Ahora algo importante, hay que tener valor para hacer esto, ¿no? Porque cuántas veces nos callamos, y lo hablo en primera persona. Muchas veces nos callamos para que no haya un conflicto, o para que no pase nada grave, o para que la otra persona no se enoje, o para que estemos contentos. Cuando muchas veces el Señor me dice, no, Carlos, si vos estás viendo algo que no va en alguien, vos tenés la responsabilidad de, con amor, de como yo te pido, dice el Señor, pero vos tenés la responsabilidad de hablar, de decir. Ahora, él meditó, él reprendió, pero me gusta lo que hizo en el versículo 10 y 11.
Y dice así: y dije, no es bueno lo que hacéis. De esta manera reprendió, dice: no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis criados le hemos prestado dinero y grano, quitémosle ahora este grave. ¿Qué hizo Nehemías? Dio el ejemplo. Él dio el ejemplo. Dijo: está haciendo bueno, listo. Yo soy el primero que le voy a sacar lo que le tenga que sacar para no seguir agravando la situación. Nehemías estaba no solamente hablando, reprendiendo con su boca, sino lo estaba haciendo con el ejemplo. Qué lindo cuando nuestra vida habla por sí sola. Muchas veces queremos hablar y salen palabras en nuestra boca y salen palabras, pero después nos miramos y vemos que nuestra vida no refleja lo que dice nuestra boca. Nehemías guiaba no solamente con su boca, sino guiaba con el ejemplo. Qué maravilloso en estos versículos que leímos, en el 9, en el 10, vemos cómo Él muestra, Él predica con su ejemplo. Y no solamente un buen líder, sino un buen cristiano tiene que hacer esto. No hay que ser solamente un buen líder para mostrar el ejemplo. Cada uno de nosotros, no importa el lugar que ocupes dentro de la iglesia, todos tenemos que mostrar el ejemplo para que otros puedan seguir nuestras pisadas, como nosotros seguimos las pisadas de nuestro Señor. Ahora, me encanta el final de esta historia, o de esta partecita, porque ahora vamos a seguir con los versículos siguientes. Pero vemos en el versículo 11 y 12: os ruego que le devolváis sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino, del aceite, que demandáis de ellos como intereses. Versículo 12, después que él mostró el ejemplo en el versículo 10, en el versículo 11 digo: ahora ustedes hagan esto. Versículo 12, ¿qué pasa? Y dijeron: lo devolveremos y nada le demandaremos, haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y le hice jurar que harían conforme a esto. Me encanta la respuesta de estas personas. ¿Por qué? ¿Por qué respondieron así? ¿Por qué cambiaron este parecer? ¿Por qué se solucionó el conflicto interno que estaba pasando en ese momento? Porque Nehemías supo cómo actuar, como el Señor nos manda, como le manda a Él, como nos manda a nosotros. Hermanos, acá en nuestras manos, cada uno de nosotros, y después cuando la cerramos y nos llevamos a casa, nos llevamos la guía de cómo vivir, cómo actuar, cómo hablar, qué decir, qué no decir. Tenemos todo. El problema es que muchas veces, como el pueblo, no nos da importancia. O leemos lo que nos conviene, o la interpretamos como nos gusta. Qué lindo es poder vivir como lo hizo Nehemías. Debemos aprender a reflexionar antes de hablar. Debemos aprender a controlar la ira. Debemos esforzarnos a mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios capítulo 4. Tan maravilloso.
Ahora, recién veíamos el versículo 12, cómo ellos terminaron obedeciendo, o esta historia tuvo ese final feliz. Pero si vamos un poquito más, vamos a conocer un poquito más el carácter de esta persona, cómo era Nehemías. Y del versículo 14 al versículo 19 vamos a ver un poquito de este carácter, de este líder, de este gran siervo de Dios. Y cómo este carácter lo llevó a enfrentar la adversidad, cómo lo llevó a enfrentar el conflicto, cómo le llevó a enfrentar los problemas, a enfrentar a las personas, en el capítulo 4, como veíamos el miércoles pasado. Y podemos ver que él no se enorgulleció por el poder que tenía. Me encanta esto. Si vamos a nuestra nación, nuestra querida Argentina, y no es ni el momento, ni me interesa hablar ni de política ni nada por el estilo, pero si nosotros vemos a las personas que están arriba, todos quieren poder. Y cuando escuchamos a esas personas que dicen, porque cuando yo esté en tal lugar, voy a hacer tal y cual cosa, y después muchas veces sigue la rueda y pasa siempre lo mismo, sea quien sea, del color partido político que sea. Vemos que el poder ciega, o cega mejor dicho. A Nehemías no lo cegó el poder. Estamos hablando del líder de un pueblo. No lo cegó el poder. Porque él tenía, porque él sabía verdaderamente a quién servía. Y la primera característica allí que podemos ver la encontramos a final del versículo 15. Dice allí la última frasecita, la última pedacito del versículo 15, a causa del temor de Dios. Lo que vemos, ¿por qué actuó de la manera que actuó Nehemías en los versículos anteriores? Porque él tenía temor de Dios. Él tenía esa reverencia que nuestro Dios se merece. Por eso cuando él llegó a ser el líder que llegó a ser, a él no lo cegó el lugar que ocupó. Porque él sabía que Dios lo había puesto allí y que cuando Dios haga así, lo sacaba de ahí. Ahora, me encanta esto, porque cada uno de nosotros tenemos que andar en el temor de Dios. ¿Cuántas veces perdemos el temor de Dios? Y no hace falta que nos lo estemos diciendo, lo vemos a través de nuestras vidas, a través de lo que hacemos, de lo que decimos. No hace falta ni que hablemos. Ahora, Nehemías tenía algo más aparte de este temor reverencial por Dios. Tenía amor por su pueblo. Dice el versículo 16, también en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad. Todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Versículo 17. Además, 150 judíos y oficiales y lo que vendían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas, también eran preparadas para mi aves, y cada 10 días vino en toda abundancia, y con todo esto nunca requerí
el pan del gobernador. Y dice, versículo 18 al final, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Estaba demostrando lo que estaba viviendo el pueblo, le estaba demostrando que le interesaba al pueblo, lo que le estaba pasando. El versículo 19 dice, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. ¿Qué le estaba diciendo? A mí me interesa el pueblo. Por eso es que estoy acá. Por eso es que me enfrenté y fui a hablar a Artajerjes, que parece algo insignificante para nosotros. Vayamos a hablar con el presidente ahora. O que un ruso vaya a hablar con el amigo Putin. Nadie se enfrenta. O nadie se le para. Lo mismo pasó en esa época. Y Nehemías lo hizo todo. Por amor a su pueblo. Ahora, hay algo maravilloso. Y es que Nehemías tenía la mirada en la recompensa eterna. Qué lindo es cuando miramos eso. Lo que nos espera. Vos y yo, como hijos de Dios, vamos a estar parados frente a nuestro Señor. Lo decía hace un ratito a los hermanos de Capitán Sarmiento. Nos va a tocar estar frente a nuestro Señor. Y muchos de nosotros vamos a salir con la cabeza gacha, tristes. Porque podríamos haber hecho más con nuestro Señor. Pero muchas veces perdemos de vista esa recompensa interna. Queremos recompensas pasajeras. Pero nos olvidamos de lo verdaderamente importante. Nehemías no miraba el presente, sino tenía su mirada en el futuro, en las recompensas eternas. Un ejemplo totalmente contrario es Salomón. Salomón llegó a ser rey. Fue el hombre más sabio de este mundo. Fue uno de los más ricos de este mundo. Tenía todo. Perdió de vista esa recompensa eterna. Empezó a mirar para los costados. Empezó a ver qué tenía, qué adquiría. Con cuántas mujeres se casaba. Empezó a ver otras cosas. Y perdió de vista la recompensa eterna. Pedro, en Primera de Pedro, y ya vamos terminando, nos enseña esto. Primera de Pedro, capítulo 5, nos enseña cómo tenemos que ser. Si como Nehemías, o si como Salomón. Y dice el versículo 1, Pedro le dice allí a los hermanos, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. ¿De qué manera hay que cuidarla? No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Qué maravilloso es pensar en estos versículos que recién leíamos. ¿Cuántas veces escuchamos de pastores X
que hacen desastres. Qué lindo es poder, al que le toque estar al frente, hacerlo como Nehemías. No como recién leíamos, pensando en ganancia deshonesta. No pensando en el bien propio. No siendo autoritarios, sino teniendo autoridad, como lo tenía Nehemías. ¿Por qué tenía autoridad? Porque él reflejaba lo que decía con lo que vivía. Y qué maravilloso es pensar en esto. Dios no nos llama al éxito. Podemos tener éxito a veces en nuestra vida o no nos llama al éxito. Dios nos llama a ser fieles. Buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Qué diferente es el éxito desde el punto de vista de Dios a el éxito del punto de vista del hombre. Qué lindo que podamos mirar como miró Dios. Qué lindo que podamos vivir como vivió Nehemías. Y terminamos, se me está viniendo a la mente y no lo quiero dejar pasar, Efesios. Capítulo 4. Un pasaje que también leí hace un ratito. Y dice Pablo que en versículo 1, miren de dónde lo está diciendo, de dónde lo está escribiendo. Pablo le dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hermanos, hermanas, cada uno de nosotros fuimos llamados. Hemos atendido ese llamado. Tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Ahora tenemos que andar como es digno. No queda más en la boca nuestra, o no tendría que quedar más en la boca nuestra. Sí, pero tenemos que andar como es digno. Recién Marce decía, Cristo Jesús dejó todo por nosotros. Murió en la cruz del Calvario, en esa muerte más cruel, más triste, en esa muerte que los romanos decían, la hemos creado, pero no para ustedes, para nosotros mismos. Ningún romano, por más que haya caído lo que haya caído, iba a morir de esa manera. De esa manera murió el Hijo de Dios por tus pecados y mis pecados. ¿Qué nos queda a nosotros? Sino vivir para nuestro Señor. Sino andar como Él andó, siguiendo sus pisadas. Eso es lo que tenía en mente Nehemías. Eso es lo que tenía en mente muchos del pueblo. Eso es lo que tenemos que tener en mente cada uno de los hijos de Dios. Andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Vamos a terminar orando. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no reconoce?
exaltado sea por siempre nuestro príncipe de paz.